mientras se siguen instalando. Bienvenue por esta segunda noche de las ideas. Si no lo logramos anoche, reducir la línea de falla, lo vamos a intentar esta vez, otra vez esta noche, con la gran programación que empieza a continuación. Muchas gracias un año más a la Fundación Medife, a la Embajada de Francia, al Instituto Francés en Argentina y la Alianza Francesa, junto con el Centro Franco-Argentino. Así que instálense, en breve vamos a iniciar esta noche y hasta casi medianoche de series de evento, firma de libros y con ilustros escritores franceses y argentinos en este diálogo de cultura por esta octava edición de la Noche de las Ideas acá en Argentina y durante toda la semana en 8 ciudades del país. Es un gran logro que estamos haciendo juntos, agradecido a todos los equipos, así que disfruten ahora, vamos a empezar, ya creo que todos están instalados. Muy buenas noches y adelante. Bueno, muy buenas noches. Antes de empezar la conversación con el profesor de Empoli, quiero que me permitan 30 segundos solamente para decir gracias por la posibilidad de estar acá, conocer personalmente a alguien a quien conozco por sus textos. Siempre la voz de los textos es un misterio cuando uno lee a alguien tanto tiempo, después encontrarse con la voz real de la persona. Entonces quiero agradecerle a la Embajada de Francia, a la Allianz, la posibilidad de estar aquí en esta reunión y espero poder aportar un granito de arena a que nos conectemos más con las ideas de Giuliano. Me gustaría recorrer algunos aspectos de dos de los libros de Giuliano da Empoli, que son Ingenieros del Caos y la novela El Mago del Kremlin. Empezaría pidiéndote que hagas una caracterización. Nosotros, como vos sabés bien, estamos metidos en un experimento político que parece salido de tus libros. Con lo cual llegaste en un momento, tenés una cierta afinidad con la historia, porque escribiste El Mago del Kremlin meses antes de que todo se produzca, y yo creo que esta visita debería estar programada antes de que gane Milei, así que es como que vas trayendo la historia. Entonces, toda tu obra plantea la hipótesis, después me gustaría detenerme más en este tema, por todos los problemas que plantea esta postulación, de que estamos ante un nuevo ciclo político, digamos, ante una nueva, en las democracias occidentales, o en algunas de ellas, por lo menos en muchas de ellas, aparece un nuevo tipo de juego, de dinámica. Usás para explicarlo un modelo físico, salimos del orden newtoniano, digamos, que era como la pintura clásica, digamos, como la pintura realista, donde uno mira y ve el paisaje, y entramos en otro orden, que vos llamás política cuántica. Vengo de Francia y encontré en el Museo Picasso una descripción de un italiano sobre Picasso, que va totalmente con lo que vos planteás en el libro, la idea de romper la figura, de mostrar en esa ruptura algo que es más real que el realismo, pero que no coincide con lo que uno ve, que es un poco la experiencia que tenemos de estar en una democracia que va perdiendo los contornos, cuyas determinaciones y decisiones no conocemos muy bien, y en ese contexto aparece un tipo de líder, que vos decís, son líderes que tienen más vinculación con la emoción que con el concepto. Su gran capacidad es, planteas en
en Los Ingenieros del Caos es llamar la atención y empatizar, producir la identificación. Son líderes que están vinculados, todos los que vos describís, a figuras no del todo novedosas, pero sí muy importantes, que son los gurúes que los ayudan a entender el movimiento de la opinión pública y cuya función principal es establecer el conflicto, animar el conflicto todo el tiempo. ¿En qué medida esto es novedoso y en qué medida esto repite experiencias ya conocidas de liderazgos populistas? Bueno, ante todo, muchas gracias por esta introducción y por esta invitación. Es un gran placer para mí estar aquí y tener la ocasión de charlar con Carlos Pañi, a quien hay que leer y a quien leo para saber no solo lo que está sucediendo en Argentina, sino también lo que hay que pensar acerca de lo que está pasando en Argentina. Vemos que es un encuentro importante esta noche porque tenemos vasos que no teníamos anoche. Anoche teníamos solo la botellita. Así que esto da un poquito de estatus al encuentro. Espero no llegar aquí con esta reputación de creador de catástrofes y espero que mis libros y mis reflexiones no siempre sean premonitorias de acontecimientos catastróficos. Miren, ser italiano no siempre es una ventaja, pero sí lo es cuando estudiamos el fenómeno nacional populista o, digamos, estas últimas evoluciones en el decurso del último cuarto de siglo. Porque lo que sucedió en Italia y que comencé un poco a esbozar en mi libro Los Ingenieros del Caos, del cual hablabas, es que muy pronto, antes de que esto se produzca en otros países europeos y más allá de Europa también, el sistema de los partidos fue totalmente barrido por una onda de enojo que a partir de ese momento mismo era un enojo. Hubo un bestseller en Italia a mediados de los años 90 que se llamaba La Casta, que justamente contaba todos los privilegios de la casta, de los políticos, los administradores, y tuvo un éxito rotundo. No se venden demasiados libros en Italia, pero La Casta, yo vendo mucho menos que La Casta. La Casta vendió 3 millones de ejemplares. Y eso se convirtió en un motor del enojo, de la furia contra el establishment político. Y ese fue el motor principal de la política italiana durante 25 años, con toda suerte de experimentos. A esto yo llamo la Silicon Valley de la política, o mejor dicho, del populismo, porque realmente hicimos todo tipo de experimentos en Italia. Y el último de ellos, quizás fue el más interesante, justamente el movimiento 5 estrellas. Esa suerte de ingenieros del caos que en relación con lo que decías de la historia, ¿qué es igual y qué cambia?, preguntabas. Pienso que el enojo siempre fue explotado por los políticos. Es un gran recurso. Peter Sloterdijk, el gran filósofo alemán, habla de banco de enojo. Dice que durante el transcurso del siglo XX el enojo existe siempre en las sociedades y va subiendo en periodos de crisis y baja en periodos más calmos, pero siempre existe. Y hay instituciones, partidos que están organizados como bancos de ese enojo, de esa furia. Recogen el enojo de la gente que no está satisfecha con el estado de las cosas, quieren el cambio, están frustrados
por buenas o malas razones y muchas veces por buenos motivos. Y entonces, esos bancos del enojo utilizan esa emoción para un cambio de la sociedad, una revolución. Los partidos de izquierda, por ejemplo, durante el siglo XX fueron bancos del enojo y tenían esa función. Lo que pasa es que esos bancos se debilitaron con el tiempo, se convirtieron en menos creíbles. Los gobiernos de izquierda que existieron durante muchos años en Europa no lograron tampoco capturar el enojo de las personas, y ese enojo quedó entonces en un estado gaseoso, digamos, durante bastante tiempo, hasta la aparición de nuevos emprendedores políticos, los nacionalpopulistas, esos nuevos líderes, y ellos recuperan el enojo como los líderes políticos siempre hicieron, pero con un elemento distinto, que está ligado efectivamente con la evolución del ecosistema de medios y la aparición de esas plataformas hiperpoderosas que estructuran hoy en día nuestra relación con la información e inclusive con la vida, de cierta manera, nuestras relaciones interpersonales. Lo que hicieron los ingenieros del caos, y esto es novedoso, es que retoman el mecanismo de funcionamiento de las plataformas Internet. ¿Cómo funciona una plataforma Internet? No les interesa una red social en particular, o una pregunta en Google, o un video de YouTube, o el hilo de información de Facebook. No les interesa ni lo verdadero ni lo falso. No les interesa ni la derecha ni la izquierda, ni el bueno ni el malo. Las plataformas de Internet no tienen una verdadera ideología. Lo único que les interesa es el compromiso, la participación. Es como, de manera muy identificada y focalizada, cómo enviarte contenidos que van a hacer que reacciones, que te quedes más tiempo ahí. Los ingenieros del caos son empresarios políticos, líderes, consultores, muchas veces son consejeros, que aplican ese mismo principio, y entonces muchas veces con un dominio de la herramienta técnica considerable van, en lugar de converger hacia el centro, sobreexcitar los extremos, porque hoy en día tenemos la posibilidad de hacer eso. En la época de los medios masivos de comunicación, si queríamos una mayoría, teníamos que, a partir de cierto momento, converger hacia el centro, porque había que hablar más o menos a todo el mundo. En esta nueva era tenemos la posibilidad, y lo que genera energía en las redes sociales, en Internet, es precisamente la sobreexcitación de los extremos a todos los niveles. Y entonces van a hacer esto, y esa es la lógica de la política cuántica de la cual hablabas. Obviamente, esto va a provocar resultados políticos muy, muy distintos en relación con lo que hemos podido ver en el pasado. Incluso si hay una resonancia con el pasado. Lo que es impactante es que nosotros, por ejemplo, en Europa, para la gente que ha sido socializada en política en los años 90, 80, 90, por ejemplo, entender los años 30 era muy difícil. Lo estudiábamos en los manuales de historia, pero no entendíamos, no sentíamos realmente lo que eso quería decir. Hoy en día, en un contexto que es muy distinto, podemos entender, ver lo que ha podido pasar en Europa en los años 30. No significa esto que va a reproducirse de la misma manera, pero hay de todos modos un gusto de esto. Entonces hay cosas que son las mismas, pero hay otras que cambian, y la dificultad y el interés es poder diferenciar las cosas. Pero me extendí demasiado, me parece. No, para nada. Me gustaría detenerme un poquito en esta última idea, que te explayes un poquito más, y después volver a la cuestión del líder.
Cuando te preguntaba qué cambiaba y qué continuaba, me refería justamente a esto, ¿no? Vos haces una referencia en Los Ingenieros del Caos a la República de Weimar, en el sentido en que hablabas de las redes sociales, el hundimiento del centro. En Italia, bueno, la experiencia del fascismo. Nosotros también somos productores de populismo, digamos, con el peronismo. ¿Hasta dónde podemos mirarnos en ese espejo y hasta dónde es distinto? En ambos casos lo que hay es una gran crisis de la República Liberal. ¿Qué ves de parecido y qué ves de nuevo? Si hay algo específico en este presente distinto de aquello. Además de la tecnología, ¿no? Además de la metodología o de la técnica. Mire, como ambos nos ocupamos de política de manera bastante concreta y de la actualidad, voy a darte un ejemplo que me parece bastante importante para narrar lo que está pasando. Creo que cuando llegamos a cierto nivel y superamos cierto nivel de desconfianza y de enojo en la opinión pública y en el electorado, todas las reglas de la política se invierten. Entonces lo que estaba bien está mal. La experiencia estaba bien y se convierte en algo negativo. Las competencias estaban bien y ahora están mal. Y el ejemplo que quería darte es el de Donald Trump, quien cuando es presidente de Estados Unidos, en un momento dado, da una conferencia, un meeting en Colorado. Y entonces está allí hablando al público y les dice: yo estoy aquí, vine acá a verlos hasta acá para decirles que estoy construyendo una pared en la frontera de Colorado para protegerlos de los inmigrantes, de los mexicanos, etc. Lo único, y la gente, una gran parte de la gente de la sala sabe que no hay frontera entre Colorado y México. Hay una frontera entre Colorado y el Nuevo México. Y Nuevo México es un estado de Estados Unidos. Así que es un tanto difícil construir un muro en esa frontera en particular. Entonces todos, como Trump hacía cosas así, de este estilo todos los días, este es un ejemplo entre un montón de otros, ¿no? Pero todos los periodistas, obviamente, los demócratas, todos se les venían encima, el establishment republicano también, que estaba un poco incómodo siempre con él. Y entonces todos, qué imbécil, qué ignorante, decían. Y efectivamente Trump lo hace porque se equivocó, no es que no lo hacía porque era súper inteligente. Pero en la vieja política, creo que esto habría sido una catástrofe, como muchas cosas que hizo Trump. Pero en la nueva política, un error como este produce 4 efectos políticos positivos importantes. El primero de ellos es que se vuelve a hablar del muro de Trump. Por más que sea para decir que se equivocó de frontera, se vuelve a hablar de su tema principal. Todo el mundo entonces gira en torno al tema que fue uno de sus pilares o el gran símbolo de su victoria electoral y su campaña. Segundo punto, todos gritan. El establishment, los medios, los profesores, los intelectuales, los demócratas. Y está perfecto eso porque todos los enemigos de él y de sus electores son los que se están quejando. Si ellos se quejan, entonces él está del lado correcto, del lado de la gente, de todos aquellos que no soportan el establishment ni la casta. Porque esa fue su promesa central, justamente. Esos líderes prometen en general la humillación del establishment, por más que no realicen sus promesas finalmente en el detalle, las promesas económicas, societales, etc. Trump
específicamente no cumplió esas promesas, no construyó el muro, pero sí humilló al establishment todos los días. Ese es el segundo efecto. Tercer efecto es un gesto de un voluntarismo poético extraordinario. En una época en la que todo el mundo te dice que no se puede hacer nada, tenemos el FMI, no para Estados Unidos, pero digamos que hay limitaciones, el mercado, la deuda, toda una serie de cosas. Y él es tan voluntario que él construye un muro en una frontera que no existe. Es bastante fuerte lo que hizo. Y cuarto elemento, para poder pensar que no hay frontera entre Colorado y México, no necesitas pertenecer a ninguna tribu, a ningún grupo, a ninguna comunidad. Basta con abrir un mapa o googlearlo, ¿no? Lamentablemente, ir a Google de nuevo. En cambio, para creer en eso y para pensar que Trump está construyendo realmente un muro en una frontera que no existe, lo que hay que hacer es reconocerse con otros que, como vos, van a formar parte de esa comunidad. Y eso, como muchas teorías de complot o toda suerte de informaciones falsas o nociones así extrañas, todo eso crea una adhesión. E inclusive un aspecto festivo que generalmente no se ve en los movimientos nacional populistas. Trump, uno siempre piensa que está enojado y que la gente que está con él está siempre enojada, pero no, hay un aspecto de calidez, de comunidad también, y casi festivo. Esos líderes, como vos decías, son personajes que a menudo son unos stand-uperos y hacen un meeting y es como si fuera que uno va a un espectáculo, porque tienen esa fuerza también de la encarnación en el escenario. Todos esos elementos creo que forman parte de la nueva lógica política. Hay algo en... Vamos a seguir con esto de lo que estás hablando. Voy a tomar el final, que tiene que ver con la excentricidad. Voy a tocar un tema que para mí es un tema, como te vas a dar cuenta ahora, muy sensible. Apareció hace poco tiempo, 2 meses atrás, un artículo, a mi juicio muy bueno, en The Guardian, escrito por Andrew Anthony, que escribe sobre deportes, espectáculos. La cuestión era populismo y pelo. No te rías. Es un problema. Entonces toma a Wilders, el líder de la derecha de los Países Bajos, obviamente a Trump, se fija en Boris Johnson, obviamente Milei, omite a Beppe Grillo, precursor. Uno de los méritos de tu libro es ir a mirar ese fenómeno que para vos es muy próximo, porque además compitieron con él. ¿Y qué señala esta aparente arbitrariedad de vincular la idea del líder como alguien totalmente excéntrico, con alguien que no solamente no tiene que ver con la casta porque es igual a la gente común, sino porque es distinto hasta estéticamente? Sí, es un concepto muy lindo y una idea hermosa a partir del tema del pelo. Creo que esto tiene que ver con la inversión de valores. Digamos que si uno está en un sistema que está desacreditado, representado por una categoría de personas que hasta ese momento, para hacer política, tenían que tener cierto aplomo, de determinada manera de presentarse. Si ese sistema está desacreditado, si a la gente no le gusta y si encima es aburrido, la política tiene hoy en día y cada vez más un nexo con el show business. Hay también un componente de espectáculo.
Por lo tanto, es un sistema desacreditado y que al mismo tiempo aburre. Y después tenemos el surgimiento de alguien que aparece como un loco y que sobre la base de criterios, digamos, más o menos consolidados y objetivos, pueden aparecer como personas locas, sí. Pero si uno piensa, con o sin razón, que uno vive en un sistema político y es víctima de ese sistema político que es insoportable, la elección en el fondo de la locura es una elección que de pronto se torna racional. Es más, es algo que siempre sorprende porque las sociedades que tienen la impresión de estar en buen estado de salud no toman demasiados riesgos. Es un ejemplo que no son solo las sociedades, sino los individuos también. Este es un ejemplo que les hago hacer a los personajes de mi libro en El Mago del Kremlin. Por más que creo que no lo haya hecho de verdad, pero como era el propietario de un casino, yo a ese personaje me parecía interesante que haga este experimento, un experimento de psicología social. Si te doy $1.000, un billete de $1.000, y después te doy la opción entre quedarte con ese billete o tirar la moneda. ¿Cómo se dice tirar la moneda en francés? Bueno, hacer cara o seca, ¿no? O te quedas con el billete, esa es una opción, o bien tiramos a cara o seca y si ganas te doy $2.000 y si perdés me devolves los $1.000. ¿Cuánta gente se queda con los $1.000? Ustedes, entre ustedes. ¿Se quedan o no con el billete? ¿O juegan a cara o seca? Bueno, por lo general se quedan con los $1.000. Si damos el ejemplo contrario, es decir, les digo, tienen que darme $1.000, entonces o me los dan inmediatamente o tiramos a cara o seca, y entonces si ganan no me dan nada y si pierden me dan $2.000. Ahí, en ese caso, la mayoría de la gente va a irse a jugar a cara o seca. Y esto explica, creo yo, el hecho de que cuando tenemos la impresión de que no estamos bien, entonces corremos más riesgos. Hacemos elecciones más arriesgadas porque con tal de que la cosa vaya mejor. Entonces el pelo, para volver al tema, es una forma de locura y pueden convertirse esto en una opción casi racional. Hay un personaje en El Mago del Kremlin que dice algo que a mí me impactó mucho, es solamente 2 oraciones, porque las leo como un argentino de este momento, sobre todo del año pasado. El interlocutor le pregunta, pero ¿cómo estás diciendo algo que va a pasar que es muy raro, que no puede pasar? Y le contesta, mirá, hay momentos en que en las sociedades, podemos pensar, dice, en Rusia en 1917 o en Alemania en 1933, deciden caminar hacia lo desconocido. Que es una experiencia muy rara, ¿no? Yo pienso en el que se tira desde las Torres Gemelas, el muñequito que vemos, esa persona que debería ser muy horroroso lo que estaba viviendo ahí adentro para tomar esa decisión, que para él era racional. ¿Qué es lo que produce el impulso? Vos, un dato interesante de los ingenieros del caos es que no sos solamente economicista. Y planteas una idea que me gustaría que desarrolles.
el valor del estilo de vida. Gente que pensó que cuando se caía el muro de Berlín, salía del socialismo real, etcétera, se iba a encontrar en una especie de restauración del viejo mundo y encuentra un estilo de vida agredido por la novedad. Y daría la impresión de que suponés que detrás de estos populismos hay la idea, en Putin está muy clara, me parece, en Erdogan también, de la restauración de un mundo anterior, el mundo de los zares, por ejemplo. ¿Cómo pensás el problema de por qué este repudio a la democracia tradicional o este repudio a la vieja política o a la clase política convencional? ¿Cuál es el motor? Son todas preguntas muy fáciles, gracias. Quizás voy a responder partiendo del caso de Rusia, efectivamente, porque creo que en el caso de Rusia en los años 90 había algunos elementos que tienen un carácter bastante universal y después hay algunos elementos que sí son específicamente rusos. Pero es la historia o el comienzo de la historia que conté en la novela. Con la caída del Imperio Soviético en el 89 y en el 91, lo que sucede en Rusia es una explosión de libertades y de las mentalidades. Es un momento extraordinario. Se venden revistas literarias en millones de copias porque finalmente todo podía decirse y todo podía leerse y escribirse. Es un momento en el cual todo podía expresarse, se podía hacer política, fundar partidos. Es una explosión significativa de energía. Lo que sucedió fue que rápidamente Moscú se convirtió en una suerte de Disneyland para adultos dotados de Kalashnikov, donde algunos se aprovechan y disfrutan de estas libertades de esta ocasión, en particular para enriquecerse de manera extraordinaria, pero la mayoría de la gente pierde sus referencias. Las referencias del sistema soviético eran referencias modestas, decadentes. No era un sistema que funcionaba muy bien, pero teníamos, e inclusive al final de la era soviética en Rusia, la posibilidad de prever los próximos años de tu vida. Uno sabía que hoy era empleado en tal categoría y ganaba tal cantidad de rublos, y entonces podía imaginar que 10 años después esa persona sería empleado en otra jerarquía y ganaría un poquito más, o quizás podía inclusive finalmente comprarse un auto o tener algunos días más de vacaciones en Crimea, etc. Esto es la base de la vida de la gente. Nosotros todos necesitamos una sensación de control sobre las circunstancias de nuestras vidas y poder también proyectar eso en un futuro más o menos cercano. Todo esto desapareció para los rusos en los años 90. Por lo tanto, gran energía, grandes oportunidades, gran movilidad, gran fluidez, pero final de las certezas. Y como resultado, a finales de los años 90, cuando el Estado estaba completamente en bancarrota y ya no podía pagar ni los salarios ni las jubilaciones, se desploma el rublo, la bolsa, el Estatuto Internacional de Rusia también se viene a pico. Entonces, en un momento dado, hay un pedido, una demanda de verticalidad y de liderazgo que empezó a expresarse. En el libro cuento un poco cómo desde el comienzo
la gente que construye un poco a Putin desde el principio. Después hay un error de casting con Putin, ¿no? Porque el sistema que elige a Putin piensa que van a tener a alguien controlable y en realidad las cosas suceden de otro modo. Pero el sistema que prepara el advenimiento de Putin ya en ese momento lo concibe, o creo, o así lo imagino yo por lo menos. Si la gente está cansada de la política, les vamos a proponer una mitología entonces. No vamos a entrar ahora en los detalles, pero eso es lo que se hizo en Rusia a finales de los años 90. En este recorrido creo que hay un aspecto específico de Rusia, porque Putin llega, restaura una forma de verticalidad autoritaria que es propia de la historia de Rusia, reactiva, digamos, toda una serie de cosas que tienen que ver con esa historia política, pero esta forma de pérdida de referencias, de pérdida de control, lo que produce eso políticamente, creo que se lo ve por todas partes. De igual modo, yo lo veo similitudes, semejanzas entre lo que pasó en Rusia con lo que pasa en un montón de países europeos hoy. Esa necesidad de verticalidad se expresa, obviamente, y por suerte, bajo formas distintas en parte, porque los caracteres de los regímenes políticos finalmente son diferentes, pero la pulsión es la misma. Me gustaría volver a una idea que dijiste cuando caracterizaste los 4 efectos de ese error sobre el muro de Colorado. El tercero, creo que es la idea del prodigio de la voluntad, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia populista anterior a Milei, muy próxima, que es el kirchnerismo. Lo que los kirchneristas más valoran de Kirchner es haber restaurado la posibilidad de la política en el sentido de poder intervenir exitosamente en el proceso, terminar con la impotencia de la política. ¿Cuánto hay de eso? Me estoy acordando, mientras te lo digo, del comienzo del libro M de Scurati, donde él describe a Mussolini en el año 19, que está por hablar con una multitud que está en Piazza Santo Stefano. Dice: no sé qué les voy a decir a estos tipos que esperan que yo les diga algo. Están todos muertos, todos estamos muertos, son los que vuelven de la guerra. Dice: la experiencia que tienen es la de una clase política que desde hace décadas lo único que quiere es postergar el próximo derrumbe. ¿Cómo ves la reacción de la política tradicional frente a estos movimientos nuevos? Y te lo pregunto como teórico, y te lo pregunto también, vamos a exagerar un poco, como político, como alguien que participó de una lucha política con el surgimiento de un movimiento populista en Italia, cuando aparece Cinque Stelle, y vos tenías responsabilidades importantes alrededor de Renzi. ¿Cómo se vive el intento de responder a eso desde las categorías clásicas, digamos, desde la política newtoniana? Sí, creo que hubo hasta ahora 2 tipos de respuestas de la política más tradicional frente a este nuevo movimiento, a estos nuevos líderes. El primer tipo de respuesta fue simplemente una forma de valoración y restauración de lo antiguo. Dado que estos nuevos líderes a menudo se autodestruyen, a veces son los peores enemigos de sí mismos. Lo hemos visto con el caso de Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil. Lo hemos advertido en otros casos en Europa y en particular en Italia.
por ejemplo, en Italia, frente a Berlusconi, que ya era un líder de tipo novedoso en relación con los líderes de hoy en día. Berlusconi es como si fuera Adenauer, ¿no? Pero en aquella época sí que era un líder transgresor. Y entonces, frente a esto, en general se esperó que la cosa pasara. Y lo vimos después de Trump en Estados Unidos. No es que apareció algo nuevo, sino que vino el viejo Biden, que representa en el fondo una figura muy tradicional del establishment demócrata que lo sucede. O en Brasil hemos visto que vuelve Lula después de Bolsonaro. En Italia después hubo tecnócratas, Draghi, que vino después de la experiencia, o Monti después de Berlusconi, Draghi después de 5 Estrellas y la Liga. Entonces simplemente se espera que pase la ola y luego más o menos la vieja política, con sus cualidades y sus defectos, vuelve. El problema es que es una estrategia pasiva, por supuesto. No hay una iniciativa ahí, sino que uno está simplemente expuesto al éxito o al mal resultado de los nacionalpopulistas. La otra estrategia consiste y esto lo tratamos un poco de hacer con Renzi en Italia, y que Macron de cierta manera intentó hacer en Francia en el momento de su elección en 2017, digamos, intentar retomar algunos de los códigos, cierta lógica inclusive de los nuevos líderes nacionalpopulistas, esta manera muy franca de expresarse o la búsqueda del choque justamente y de la confrontación permanente, una forma de desintermediación. Vamos rápidamente a dirigirse a la gente de manera directa, etcétera. Una velocidad incluso de la respuesta política, una forma de voluntarismo, si se quiere, o de tentativa de expresión de ese voluntarismo. La tentativa entonces de recuperar una parte de la energía que compone la base de los movimientos nacionalpopulistas y los nuevos líderes para canalizarla en una dirección política distinta, por ejemplo, en Europa, a favor de la construcción europea, y no en contra de ella, sino a favor. Pero al recuperar esos códigos siempre, el problema de esto es que es un ejercicio muy difícil. En italiano, no sé si lo podemos decir en Argentina, pero hay una expresión, pero deberían tenerla, que es cabalgar al tigre, subirse encima del tigre. Es un poco así como sucede la cosa. Cuando estás en el gobierno es difícil, y la cuestión en el fondo que yo me planteé después en Italia, porque cuando lo hacíamos yo creía en esto y pensaba que había que reinventar todos los códigos porque no podíamos regresar al estadio anterior, había que hacer lo que venía después, adelantarse, y yo creía que lo estábamos haciendo en ese momento, pero hoy me pregunto si no terminamos finalmente aumentando el índice de polarización y de irrealidad en el fondo de todo el sistema al adoptar los mismos códigos, y creo que no estábamos participando en el fondo de manera positiva cuando hacíamos eso. Pero bueno, es una pregunta abierta, no hay solución por el momento. Me parece que no hay nadie por el momento que haya encontrado el equilibrio adecuado. No sé, quizás si ustedes tengan ejemplos, o si vos tenés algún ejemplo que te parezca, porque yo estoy hablando mucho, este es mi aspecto italiano, pero vos también sos de origen italiano, pero tenés una disciplina
quizás más argentina. Me gustaría que vos también hables un poco más. Argentina y disciplina son dos palabras incompatibles. Me gustaría mirar este problema que estás planteando desde el otro punto de vista, que es la dificultad del populista, no la dificultad del que compite con el populista. Vamos a repasar un poquito cosas que dijiste. Primero, esta idea que está desde el comienzo del libro muy bien planteada, la idea de que el odio es un aglutinante, genera sentimientos de pertenencia, digamos, es un motor político mucho más efectivo que la concordia, que el acercamiento. Esto es una estrategia de los políticos, es una estrategia de los gurúes que están detrás de los políticos, de los líderes, y es a su vez algo que se potencia mucho por las redes sociales. La idea de las conspiraciones, la idea de llevar hacia los extremos, esto que acababas de decir. Vos decís, la democracia anterior era una democracia centrípeta, que tendía al centro. Esta fractura, fragmenta, tiene que ir hacia los extremos. Ahora, todo eso y esa agitación del odio, el ir a buscar, como decís vos, haciendo minería en las redes, los nichos de odio para activarlos, que yo pienso es un poco lo contrario del ideal civilizatorio de la política, que es el torero que mata al toro, San Jorge contra el dragón, que era dominar la irracionalidad. Ahora es tomarla como insumo. Puede ser muy interesante o muy efectiva para llegar al poder. Ahora, ¿cómo se gobierna con esos instrumentos? ¿Y cómo se hace para armonizar el timing de esos sentimientos y de esas estrategias, que es el de las redes sociales, con los rituales lentos del Estado? Esto nos lleva a un problema. Vos decías, ¿habrá alguna forma efectiva? Daría la impresión de que no. De que quienes intentan hacerlo terminan con manifestaciones contra el Parlamento, Trump y Bolsonaro. Si dentro de este sistema institucional es posible que un modelo populista tenga éxito dentro de las coordenadas institucionales newtonianas. Creo que lo que hemos visto hasta ahora, después de la categoría un tanto grosera, es que hay líderes populistas, capaces e incapaces. Podemos llamar a esto populistas competentes o incompetentes. Hay populistas bastante incapaces, como Trump, Bolsonaro, que efectivamente tienen una gran capacidad para movilizar esos sentimientos. Cuando están en el poder, consiguen todavía generar energía, pero efectivamente a partir de determinado momento los alcanza finalmente sus errores, su incompetencia, los resultados de lo que hacen. El COVID jugó un rol determinante en ambos casos también, tanto de Trump como de Bolsonaro. Pero después hay otra categoría de líderes, de nuevos líderes populistas que tienen éxito. Y pienso, por ejemplo, en gente como Orbán en Hungría, que es un caso pequeño pero muy interesante, que está en el poder desde hace más de 10 años. Pienso también en Modi en India, que también es otro mundo, pero son líderes que por un lado, cuando están en el gobierno, siguen una suerte de doble lenguaje o doble nivel. Es lo que está intentando hacer Meloni en Italia también actualmente. Es decir, por un lado, hacen en el fondo u obtienen resultados en términos de gobierno, en términos económicos. A menudo son bastante ortodoxos en varios planos. Sus ministros de Economía, por ejemplo, son personas
que son personas respetadas y capaces de obtener resultados a nivel internacional. Muchas veces también en la dimensión internacional, y esto es lo que intenta hacer Meloni, mucha gente tenía miedo de la llegada de ella al poder en Europa porque es un líder post-fascista que directamente se siente vinculada con la historia del movimiento fascista en Italia, y ella hizo su primer viaje al extranjero, a Bruselas, y fue a conocer a la presidenta de la Comisión Europea y así tranquilizó a todo el mundo. No, nosotros Putin no lo conocemos, nosotros es Europa, totalmente, etc. En cambio, después a nivel interior, del discurso, la cultura, los temas de la sociedad, muchas veces, esos líderes hacen una política de agitación permanente, a menudo muy fuertemente reaccionaria, tal es el caso de Meloni, de Orbán y de otros líderes. Activan, en este caso sí, y de manera constante, chivos expiatorios, siempre tienen enemigos, renuevan permanentemente el pacto de los enemigos, de manera a poder mantener cierta tensión, como decías vos recién, en las elecciones políticas de hoy. No es solamente la economía lo que cuenta, sino que hay una dimensión identitaria. Después también depende de los países y las situaciones, pero las situaciones de crisis económica, ahí la economía sí que va a primar sobre todo, pero si no está ese problema, la dimensión identitaria es fundamental también. La relación con el otro, la relación con el extranjero, la relación con el diferente. Entonces tener enemigos que son minorías, que son los extranjeros, y activar permanentemente una energía negativa del enemigo frente a esos sujetos es algo que sí permite a estos líderes perdurar. Tal fue el caso y sigue siendo el caso en algunos países, y por eso Orbán es un modelo hoy, por ejemplo, para los americanos, que sin embargo en general no son muy abiertos ni son muy curiosos de las experiencias políticas que no son propias, y así todo los líderes trumpistas van en peregrinación a Budapest para aprender. Inclusive el propio Trump se memorizó el nombre de Orbán y entendió que era alguien interesante. Modi es un ejemplo también de una dimensión mucho más importante, pero es viable, digamos. Quizás sea desafortunado, pero es posible. Pienso ser un populista extremo y quedarse en el poder mucho tiempo. Vos le hiciste una entrevista muy interesante a Steve Bannon en el Folio, donde él está muy obsesionado con la idea. Steve Bannon, recuerdo, era el spin doctor de Trump, y él estaba muy obsesionado con la idea de algo que acabas de sugerir, que es la idea de una internacional populista. ¿Eso es folclórico, es solamente retórico, o pensás que puede convertirse en algo ligado a un sujeto internacional que influya sobre la geopolítica? Creo, obviamente hay una dificultad lógica para que se cree una internacional de nacionalistas, ¿no? Es algo que obviamente es complicado. Y es más, en lo concreto plantea problemas esto. Por ejemplo, en Europa, los países nacionalistas, los partidos, los movimientos nacionalistas intentan reunirse y encontrar plataformas comunes, y después, inevitablemente, cuando empiezan a tratar temas en concreto, uno está contra el otro muchas veces. Entonces no es tan sencillo. Pero lo que sí puede pasar
con esta internacional nacional populista. Creo que primero puede haber una circulación de ideas, de técnicas incluso, que es impresionante. Esto sí es muy rápido. Si algo, una campaña, un argumento funciona en un país, bueno, rápidamente va a ser retomada en la otra punta del mundo por alguien que vio, que está en contacto. Y entonces, como las lógicas muchas veces son las mismas, porque a menudo se trata de activar un poco las mismas pulsiones, las mismas tendencias, entonces sí, hay muchas cosas que circulan, muchas consignas que circulan, y luego creo que es una forma de liberación también. Él hizo esto, entonces, bueno, yo también lo puedo hacer. Si Trump hace esto, ¿por qué yo no podría? Y probablemente ese es el hecho que yo más temo de una reelección de Trump. No creo en el fin de la democracia, creo en una degradación de la democracia americana, eso sí, creo que hay un proceso de degradación, pero no pienso que la reelección de Trump signará el fin de la democracia en Estados Unidos. Ni siquiera estoy seguro de que pueda él hacer tantas cosas concretamente, porque pese a todo Estados Unidos es un sistema, es una vieja democracia que tiene contrapoderes formales e informales que son considerables para lo bueno y para lo malo también. Así que francamente esta idea de que Trump va a barrer todo de golpe porque esta vez sí tiene el poder detrás de él y estudió las carpetas y todo, no creo en eso, pero el mensaje, el contagio simbólico de una reelección de Trump en movimientos que se inspiran en él en todas partes, eso sí pienso que va a ser fuerte. Hablo una vez más de Italia, discúlpenme, pero Meloni tiene en su ADN a Trump muy fácilmente. Así que hoy, mientras que Biden está en el poder, mientras que hay una lógica todavía en funcionamiento en Occidente, bueno, ella es pro-europea, pro-OTAN, pero en el momento en que llegue Trump, habrá otra Meloni en Italia, enseguida, ni siquiera, esa es la ventaja de ser múltiple, ¿no? Ni siquiera necesitará elecciones ni cambio de liderazgo, será la misma persona que va a mostrar un rostro distinto. Y eso pienso que vamos a verlo bajo distintas formas en muchos contextos. Te quiero llevar al mago del Kremlin. Me gustaría contar algo que no sé si sabés, que tiene que ver con el mago del Kremlin y la Argentina y el gobierno de Milei. Leí tu artículo. Lo descubrí en tu artículo. Esto. Bueno, lo voy a contar porque no creo que todos lo sepan. En su momento, una persona muy relevante del gobierno de Milei, muy relevante, que evidentemente tenía un conflicto con esta otra persona que voy a mencionar, me dice: esta es la cuenta de Twitter de Santiago Caputo. Yo a Santiago Caputo, desde que empiezo a mencionarlo, lo llamo el mago del Kremlin. Bueno, la cuenta se llama Enfant Terrible, la menciono en la televisión, pasó de tener esa noche de 1.000 a 11.000 seguidores. Yo digo, no sé si es la cuenta de Caputo. Lo que sé es que hay gente muy relevante dentro del gobierno que la lee como si fuera la cuenta de Caputo. Y al otro día el productor de mi programa, que es muy perspicaz, me dice: ¿te diste cuenta cuál es el nombre de la cuenta? Y el nombre de la cuenta es Nicola Brandeis, que es el seudónimo que usa en la novela de Giuliano, El mago del Kremlin.
Entonces yo digo, bueno, este chico evidentemente se asumió como el mago del Kremlin desde que lo empecé a llamar el mago del Kremlin, pero no, porque la cuenta está abierta desde el comienzo de la campaña electoral en el 2023. O sea que acá estamos ante alguien que a través de la ficción produce realidad, casi como hubiera soñado Borges. Libros que crean fenómenos. Entonces, ahora la pregunta que yo te haría, que me interesa mucho, si te podés explayar, es por qué alguien formado en las ciencias sociales, que se maneja muy bien el discurso teórico, que desarrolló muchas ideas en el campo de estos problemas de la nueva democracia, la relación entre la tecnología y la democracia, estos nuevos liderazgos, ¿qué te da la ficción que no te dan las ciencias sociales? Como forma de expresarte y de plantear tus ideas. Bueno, ante todo, este ejemplo de Caputo para mí es increíble. Cuando leí esto, la verdad, me caí de la silla más o menos, porque mi libro, como ustedes saben, se inspira en un personaje real, que es un verdadero spin doctor de Putin. Es alguien muy atípico en el mundo gris de Putin. Está ese personaje que escribe novelas con un seudónimo, que viene del teatro contemporáneo, que tiene pósters en su escritorio. Existía de verdad esa persona y ese personaje inspiró mi libro. Ver que ese libro que pasa de la realidad a la ficción y que vuelve a pasar a la realidad después, porque vi esta cuenta gracias a tu artículo. Cada tanto en otros países sí hubo a veces algunos artículos que decían sí. Por ahí bajo y traduzco en la sala, si no. Dale, acabo de tocar. Igual ya estamos en horario, pero yo sé. Se cortó. Se cortó en todos lados. Se cortó, claro. Sí. No, Tremendo. ya se había cortado enfrente. Tremendo. Igual ya me viene pasando eso. Sí. No tienen grupo electrógeno ni uno, ¿no? No, ni para alimentar esto se lo conectás. No. A ver, no sé. A ver si quieren que baje. ¿Puedo dejar mis cosas acá? Sí, entiendo que sí. Sí, lo están traduciendo ahí y lo están grabando. Pero sí va a estar traducido. La segunda está bien. Va a estar traducido. No, la de falla, pero también teníamos un apagón. Es en el bar, en el sector. No es dañado. Así que... Perdón, ¿cómo no se entendió? Es en el bar. Se cortó la luz en todo el día. Hay grupo Toda la cuadra cortada. Vamos. ¿Un montón de? ¿La gente me oye? ¿Sí? Perfecto. Seguimos entonces. Sí. Bon, mais par contre, le signal était suffisamment clair, il faut... La señal estaba clara, ¿no? Tenemos que parar de hablar en este momento. No vamos a agregar demasiado. Simplemente para responder a la pregunta, me fui hacia el lado de la ficción porque la no ficción tiene límites cuando uno cuenta la política y el poder. Me tengo que atener a los hechos si lo hago desde la no ficción. Y entonces preparé esta novela como si fuera un ensayo. Los hechos que relato allí, los hechos políticos, históricos sobre Rusia son reales. No hay nada inventado. Pero a partir de cierto momento quería
entrar en la cabeza de los personajes. Y paradójicamente creo que pasé a la novela no para alejarme de la realidad, sino para acercarme más a ella, de cierto modo. Y obviamente de una manera distinta, pero la ficción es el único instrumento que nos permite intentar entrar en la mente de un personaje. Y cuando uno lo hace, si como yo tenés una experiencia tan personal de la política o como consejero político, en lugar de simplemente poner en la novela, en el libro, tus conocimientos, podés también poner tus impresiones, tus emociones, la manera en que las cosas suceden, cuando hay una decisión política que hay que tomar. Creo que hay algunos elementos que son universales. Y en relación con esto, la gran diferencia para el autor, pienso que es que cuando escribís un ensayo, no ficción, utilizas solamente una parte de tu cerebro, la parte racional. Y el lector también va a activar esa parte racional para leerte. Y le va a parecer interesante o no, original, convincente o no. Pero cuando escribís una ficción, utilizas toda tu persona, con las emociones, las impresiones, etc. Y creo que cuando eso funciona, el lector también te lee así, como con el conjunto de su persona entera, su personalidad. Y entonces, si querés conocer la historia de Rusia, de Stalin, uno va a ir a leer ensayos históricos, pero si uno quiere saber cómo era, uno va a leer Vida y Destino de Gossman u otros libros de esa época. Obviamente yo no me estoy comparando con esos autores, pero era un poco ese Ciencia proceso. política cuántica. Bueno, muchísimas gracias. Exactamente.